something, that does not make it true. Pero aun si muchos científicos creen en algo, eso no lo hace realidad. Scientists used to teach the planets go around the Earth. Antes los científicos enseñaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que los planetas giraban alrededor de la Tierra. That was not true. Y eso no era cierto. They used to teach that a big rock will fall faster than a little rock. Y antes enseñaban que una roca grande caería más rápido que una piedra pequeña. That is not true. Y eso tampoco es cierto. But it was taught for 2,000 years in the schools. Pero por 2000 años enseñaron eso en las escuelas. They used to teach if you are sick, you have bad blood. Antes enseñaban que si uno estaba enfermo, tenía mala sangre. If you take out your blood, you will get better. Y que si se sacaba sangre, entonces mejoraría. There were places all over the world to have your blood taken out. Y habían muchos lugares en todo el mundo donde se podía sacar sangre. You could tell where they were. Y uno podía saber dónde estaban, They had a white pole with a red stripe around it. porque tenían un tubo rojo con una franja blanca. The barber was the bloodletter. El barbero era el que sacaba sangre. When they were taking the blood out of George Washington, Mientras sacaban la sangre de George Washington, there was a Bible right beside him había una Biblia a su lado that says the life of the flesh is in the blood. que decía, porque la vida de la carne en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. If they had read that book, he might still be alive. Y si ellos hubiesen leído ese libro, tal vez él todavía estuviese vivo. Well, he would have lived longer. Bueno, tal vez hubiera vivido más tiempo. If you went scuba diving Si usted fuera de buceo and you found a treasure chest full of gold coins, y encontrara un tesoro o una caja llena de monedas de oro, and I asked you the question, when did the boat sink? y yo le hiciera la pregunta a usted, ¿cuándo se hundió el barco? And you say, I don't know. Usted diría, no sé. Well, look at the dates on the coins. Bueno, podríamos ver las fechas en las monedas. If there's a coin in there from 1750, Si hay una moneda ahí de 1750, you should be able to figure out entonces debería de poder deducir the boat sank after 1750. que el barco se hundió después de 1750. It could not sink before that. No pudo haberse hundido antes de eso. This would limit the time to less than 1750. Y esto limitaría el tiempo a después de 1750. There are many ways to tell the age of the earth. Ahora hay muchas formas de darse cuenta de la edad de la Tierra. Some of them give millions of years. Muchos dan miles de millones de años Many do not. y muchos no. So you really must go by the youngest one, not the oldest one. Entonces en realidad tenemos que guiarnos por el más joven y no el más viejo. Let me show you some ways to tell how old the earth is. Ahora déjeme mostrarle algunas formas que se puede verificar la edad de la Tierra. The Bible says Jesus created all things. La Biblia dice que Jesús creó todas las cosas. So he should know how old it is. Entonces Él debe de saber la edad de la Tierra. He is the one who did it. Él fue el que lo creó. Jesus said in Matthew 19:4, "Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female?" Jesús dijo en Mateo 19:4, y Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? The same thing is found in Mark 10:6. Y la misma cosa se encuentra en Marcos 10:6. Go ahead and read that. Pero desde el principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Was the creation of Adam and Eve the beginning? ¿Fue la creación de Adán y Eva el principio? Jesus said it was. Jesús dice que así fue. The Bible says death came by sin. La Biblia dice que la muerte, o que por el pecado vino la muerte. No one died until Adam sinned. Y nadie murió hasta que Adán cometió pecado. And Adam was the first man. Adán fue el primer hombre. And Adam lived 130 years and had a son. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo. And that man lived 105 years and had a son. Y ese hombre vivió 105 años y también tuvo un hijo. And he lived 90 years and had a son. Y vivió 90 años y tuvo un hijo. If you add up the dates in the Bible, Y si uno añade o suma estas fechas en la Biblia, it comes to about 4000 BC. da aproximadamente 4,000 años antes de Cristo. Not millions of years ago. No millones de años atrás. It has been 2,000 years since Jesus came.
Ahora ha sido 2000 años desde que vino Cristo a la tierra and there were 4,000 years before that. y hubieron 4000 años antes de eso. So the Bible teaches the earth is about 6,000 years old. Entonces la Biblia nos enseña que la tierra tiene aproximadamente 6000 años. The Bible says 4,400 years ago there was a flood. La Biblia enseña que hace 4400 años hubo un gran diluvio. Noah built a large boat and saved all the animals. Noé construyó el arca y salvó a muchos animales. Atheists often ask me the question, Ahora los ateos muchas veces me hacen la pregunta, if Adam and Eve were the first people, who did their sons marry? si Adán y Eva fueron las primeras personas, ¿con quién se casaron sus hijos? That is a good question. Y esa es una buena pregunta. The Bible says Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod and knew his wife, and she had a son. La Biblia dice, y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc. Who was his wife? Ahora, ¿quién fue su esposa? Who did Seth marry? Ahora, ¿con quién se casó Set? That is a good question. Esa es una muy buena pregunta. But the evolutionists have a serious problem with this issue. Pero los evolucionistas tienen un serio problema con este asunto. They believe 20 billion years ago there was a big bang, Ellos creen que hace 20,000 millones de años hubo una gran explosión. and 4.6 billion years ago the earth formed, Y hace 4.6 mil millones de años se formó la Tierra. and then for millions of years there were rains on the earth, Y por millones de años hubieron lluvias o tormentas sobre la Tierra. and this created the oceans. Y esto creó los océanos. And in the waters of the oceans there was a bunch of chemicals Y en el agua de los océanos hubieron muchos químicos that made a chemical soup, que se convirtieron en una sopa de químicos. and that is where life evolved. Y que de ahí se formó o se evolucionó la vida. This man said the first self-replicating systems must have emerged in this organic soup. Y este hombre que escribió este texto dice que los primeros seres autorreproductores posiblemente o tuvieron que haber surgido de esta sopa. So their theory says 20 billion years ago there was a big bang, Entonces su teoría dice que hace 20,000 millones de años hubo una gran explosión and 4.6 billion years ago the earth formed, y hace 4.6 mil millones de años se formó la Tierra and then it rained on the rocks for millions of years y que llovió sobre las rocas por millones de años and turned them into soup. y los convirtió en sopa. And 3 billion years ago the first living things appeared in the soup. Y hace 3,000 millones de años las primeras cosas vivientes surgieron en esta sopa. So your great grandfather Entonces su tatarabuelo was soup. era sopa. I think that theory is stupid. Y creo que esa teoría es un poco tonta. Who did Adam's sons marry? ¿Con quiénes se casaron los hijos de Adán? The Bible says Adam lived after he begat Seth 800 years and begat sons and daughters. Dice la Biblia, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. How many children could you have in 800 years? Ahora, ¿cuántos hijos se podrían tener en 800 años? Quite a few. Bastantes hijos. A friend of mine in Arkansas has 15 children in 15 years. Un amigo mío en Arkansas ha tenido 15 hijos en 15 años. You could have many children in 800 years. En 800 años se podría tener muchos niños. So Adam's sons married sisters. Entonces los hijos de Adán se casaron con las hijas. You say, married sisters. Y usted diría, hijas casadas. Well, first, there is no other choice. Bueno, en primer lugar, no hay otra opción. Second, who would you report them to? Y en segundo lugar, ¿a quién los reportaría? Third, there were no laws against it till 2,500 years later. No habían leyes en contra de esto hasta 2,500 años después. They did not need laws against this at first. Al principio, ellos no necesitaban leyes en contra de esto. There were no deformed chromosomes. No habían cromosomas deformadas. You would not have any deformed children. Entonces no tendría niños deformados. You say, what about genetic similarity? Entonces usted tal vez se pregunta, ¿y qué en cuanto a similaridades genéticas? Now, Adam married his rib. Bueno, Adán se casó con su costilla. It is no problem. Entonces no es ningún problema eso.
You will not notice this reading your